Prepárese para un viaje extraordinario a través del mundo espiritual y la vida de uno de los líderes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. ¿Sabías que Francisco y Madero no solo luchó por la justicia en tierras físicas, sino que también se conectó con las enseñanzas de los espíritus que moldearon su visión? En este vídeo exploramos cómo sus experiencias espirituales influyeron en su lucha por un México más justo y la fascinante transición de un líder que busca la transformación social a un símbolo eterno de resistencia. Quédate con nosotros y descubre cómo la muerte, para Madero, fue solo el comienzo de un nuevo viaje. La llegada de Francisco y Madero al mundo espiritual estuvo marcada por una mezcla de asombro y curiosidad. Tan pronto como sus ojos se abrieron a esta nueva dimensión, comenzó a notar señales que indicaban la presencia de espíritus a su alrededor. Inicialmente, los mensajes eran sutiles, en susurros en el viento, sombras que se movían en el borde de su visión y una sensación inexplicable de que ya no estaba solo. Los primeros encuentros le hicieron desconfiar, pero la atmósfera envolvente del mundo espiritual pronto empezó a seducirle. La voz de un espíritu familiar le dijo que estaba en un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazan, permitiéndole conectarse con los recuerdos y experiencias de otras vidas. Con el paso de los días, se dio cuenta de que estos espíritus no eran solo entidades etéreas, sino seres que portaban una profunda sabiduría y tenían historias que contar. La experiencia lo llevó a comprender que la muerte era solo una transición, un puente hacia un conocimiento más amplio y una oportunidad para reflexionar sobre su vida terrenal. Antes de la Revolución Mexicana, Francisco y Madero era un joven de orígenes privilegiados, nacido en el seno de una adinerada familia de agricultores. Desde temprana edad, Madero demostró un espíritu inquieto y apego a las ideas de justicia e igualdad. Su formación estuvo muy influenciada por la educación de élite que recibió en reconocidas instituciones, donde alimentó su amor por el conocimiento y la filosofía. Los sentimientos de injusticia social que lo rodeaban despertaron en él un deseo de cambio, algo que, durante un tiempo, buscó solo a través del consuelo que le brindaba la herencia de su familia. Las conversaciones sobre política y derechos sociales en casa plantaron las semillas de su futuro activismo. En sus memorias, recuerda que no solo estaba contento con lo que el mundo le ofrecía. Al contrario, quería saber por qué sucedieron las cosas y cómo podía ayudar a transformarlas. Así, el joven Francisco comenzó a vislumbrar un futuro de participación política que sería suficiente para guiarlo hacia un papel vital en la revolución. Las notables experiencias de la juventud de Madero moldearon su visión del mundo y su determinación de luchar por un México mejor. Los recuerdos de sus aventuras en la granja familiar donde pasaba horas explorando la naturaleza siempre le alegraron el corazón. También recordó momentos de angustia cuando fue testigo de la opresión de los trabajadores en sus tierras. Estas experiencias tuvieron un profundo impacto en él, llevándolo a cuestionar la desigualdad y el sufrimiento humano. Otro recuerdo fuerte que pasó por su mente fue el de su primer contacto con las ideas del espiritismo. Un amigo le había presentado los libros de Allan Kardec, y esto encendió en él una llama de curiosidad y reflexión. Comenzó a experimentar con sesiones de espiritismo, donde los mensajes de los espíritus lo conmovieron y guiaron en su búsqueda de respuestas. Cada encuentro y cada reflexión lo llevaron a un viaje interior que esclareció sus metas y anhelos, creando un embrión activista que se volvería imprescindible en su vida adulta. La introducción al espiritismo se produjo en un momento de transición en la vida de Madero. Tenía hambre de respuestas y buscaba comprender no solo la injusticia social que presenció, sino también la naturaleza de la vida y la muerte. El espiritismo se presentaba como un camino que prometía no solo respuestas, sino también consuelo y comprensión. En sus primeras sesiones sintió una conexión espiritual con el más allá, una mezcla de emociones que mezclaban miedo y una curiosidad fascinante. Comenzó a comprender que los espíritus podían ofrecerle orientación sobre lo que le esperaba después de la muerte, proyectando ideas que desafiaban las creencias tradicionales de la época. Madero profundizó en las doctrinas espiritistas, reconociendo que cada experiencia de vida es una oportunidad de aprendizaje y que la muerte es un simple paso en el viaje del alma. Esta nueva visión lo transformó
convirtiéndolo en un defensor del espiritismo, que reforzó la idea de que todos son capaces de buscar la luz y la verdad, incluso más allá de la vida física. Sus encuentros con espíritus influyeron no solo en sus puntos de vista sobre la muerte, sino también en su papel como líder y agente de cambio social en México. El espiritismo fue una luz que iluminó el camino de Francisco Madero en medio de las tinieblas de la opresión social. En sus sesiones escuchó consejos de espíritus que lo animaron a luchar por la justicia, defender a los oprimidos y convertirse en portavoz del pueblo. Cada lección absorbida se convirtió en combustible que alimentó sus ideas revolucionarias. Madero se dio cuenta de que la lucha por el bienestar colectivo estaba intrínsecamente ligada a su evolución como ser espiritual. Los encuentros con espíritus no fueron meras experiencias, fueron intervenciones divinas, guías que moldearon su vida y lo prepararon para el futuro. Entendió que la transformación de la sociedad brasileña no podría ocurrir sin un cambio profundo en la conciencia individual. Así, Madero comenzó a escribir manifiestos en los que incorporaba sus reflexiones, reforzando su convicción de que todos los hombres son responsables unos de otros, y que el cambio comenzaba por la educación y la sensibilización de la población. Estos principios, moldeados por la filosofía espiritista, se convirtieron en la columna vertebral de su visión política. Los encuentros con los espíritus fueron, por momentos, intensos y excitantes. Durante sus sesiones, Madero comenzó a conectarse con figuras históricas que habían luchado por la justicia en sus propios tiempos. Una vez se encontró con el espíritu de un viejo revolucionario mexicano que le habló sobre los desafíos de la lucha armada y la importancia de la determinación. En otra ocasión, la esencia de una mujer que había vivido en la época colonial le enseñó sobre la fuerza de la mujer en la lucha por la libertad. Estas reuniones no fueron solo conversaciones, fueron diálogos profundos que resonaron en su interior, ampliando su visión del mundo. A partir de estas interacciones, Madero empezó a comprender que la muerte no era un fin, sino un renacimiento a nuevas posibilidades. Esto lo animó a creer que, incluso después de sus propias batallas, sus ideas seguirían vivas, inspirando a las generaciones futuras a luchar por un México más igualitario y justo. Con determinación alimentada por las enseñanzas de los espíritus, Madero lanzó la ardua batalla contra la dictadura de Porfirio Díaz. Sabía que no podía luchar solo con ideas. Era necesario organizarlos en acciones concretas. Madero comenzó a movilizar a capas de la población que se sentían marginadas, uniendo a trabajadores, campesinos e intelectuales bajo un mismo ideal. Se produjeron reuniones clandestinas, donde el mensaje de cambio resonó a través de las voces de miles de patriotas ávidos de justicia. Con cada victoria, con cada pequeño paso, sentía la presencia de los espíritus que le susurraban aliento, sensación que lo mantenía firme ante la adversidad. La lucha se intensificó y los riesgos aumentaron, pero Madero nunca perdió de vista el propósito mayor de transformar a México en un país donde las voces de todos fueran escuchadas. Esta ferviente lucha fue también una experiencia espiritual que lo hizo reflexionar sobre el verdadero significado del liderazgo y la responsabilidad que conlleva el poder. A pesar de su determinación, momentos de duda comenzaron a perseguir a Madero. Se preguntó si realmente estaba preparado para las consecuencias de sus acciones. Durante una de sus sesiones de espiritismo, Madero se encontró con el espíritu de un viejo amigo que había perdido la vida en una revuelta. El espíritu trajo un mensaje de consuelo y advertencia, recordándole que la lucha por la verdad suele ir acompañada de dolorosos sacrificios. Esta revelación tuvo un profundo impacto en Madero, llevándolo a una fase de introspección. Se preguntó si la sangre que se derramaría justificaría los cambios deseados y si su visión de un país mejor era realmente realizable. Esta lucha interna, sin embargo, resultó crucial, ya que reflexionar sobre sus motivaciones reavivó su pasión y compromiso con la causa. Las visiones espirituales no solo fortalecieron su determinación, sino que también le enseñaron la importancia del amor y la compasión, elementos fundamentales en su viaje para transformar la sociedad. Luego del triunfo en la Revolución, Francisco y Madero asume la presidencia de México, tarea que aunque soñada resulta compleja
y llena de desafíos, inmediatamente se enfrentó a la necesidad de unir un país fragmentado, que aún mostraba las cicatrices de años de represión. Madero sabe que su misión no se limita a gobernar, sino a implementar profundas reformas sociales y económicas. En sus reuniones con el nuevo gabinete, analiza la necesidad de políticas que sirvan a los trabajadores, promuevan la educación y combatan la corrupción. Sin embargo, cada propuesta enfrenta la resistencia de viejos aliados y nuevos adversarios. Durante unos días, Madero se ve atrapado en un laberinto de promesas y expectativas, donde cada decisión está mediada por la sombra de la revolución que lo llevó al poder. Su visión se convierte en un arsenal de esperanza, pero también en una trampa peligrosa, ya que cada fracaso podría convencerlo de que la paz puede ser tan cruel como la guerra, haciéndolo reflexionar sobre el significado del poder y el liderazgo en la construcción de un legado duradero. A medida que avanza el gobierno de Madero, las críticas a su gestión comienzan a surgir desde los más diversos sectores de la sociedad. Muchos revolucionarios esperan resultados rápidos, lo que promueve un creciente clima de insatisfacción. Los medios de comunicación, que alguna vez lo veneraron como el apóstol de la democracia, ahora destacan su indecisión y su falta de habilidad política. Los grupos de oposición consideran que los fracasos de Madero son una oportunidad para generar críticas, fomentando un ambiente hostil que se manifiesta en protestas callejeras. En el gobierno, sus asesores intentan conseguir apoyo, pero él se da cuenta de que la resistencia no viene solo del exterior. Hay una división interna entre quienes creen que se ha debilitado en las implementaciones necesarias y quienes todavía lo apoyan. En medio de esta agitación, Madero medita sobre las enseñanzas que recibió de los espíritus, recordando la importancia de la perseverancia y la fe en sus convicciones. La resistencia, aunque sea dolorosa, se convierte en combustible para tu determinación. A medida que pasa el tiempo, Madero se da cuenta de la profundidad de sus creencias y de cómo influyen en sus decisiones como líder. La influencia del espiritismo sigue presente en su vida, proporcionándole una visión única de la corrupción, la desigualdad y la búsqueda de la verdad. Recuerda las lecciones aprendidas durante sus sesiones con espíritus, que enfatizaron la importancia de la moralidad y la ética en todos los aspectos de la vida, especialmente en el gobierno. Esta conciencia lo lleva a declarar que la verdadera revolución debe ser interna, una transformación de la sociedad que comienza por la sensibilización y la educación del pueblo. Decide organizar conferencias y encuentros donde comparte no solo sus ideas políticas, sino también sus reflexiones espirituales. Sin embargo, la profundidad de sus creencias genera malestar en algunos círculos, donde la espiritualidad es vista como una debilidad. Madero, sin embargo, se mantiene firme y se siente fortalecido por las voces que lo han acompañado a lo largo de su camino. Los conflictos con la Iglesia se intensifican a medida que Madero intenta implementar reformas que desafían las estructuras tradicionales. Su enfoque progresista y sus creencias espiritualistas están mal vistas por muchos líderes religiosos, que ven sus ideas como una amenaza a la moral y los valores de la sociedad. En uno de sus discursos, Madero defiende la separación entre Iglesia y Estado, afirmando que la verdadera espiritualidad debe ser una elección personal y no una imposición. Los líderes de la Iglesia, alarmados por sus palabras, comienzan a movilizar seguidores y a difundir una campaña de descontento contra él. Madero se encuentra ante un dilema. Por un lado, necesita mantener el apoyo popular y por el otro, garantizar la libertad de expresión y de creencias. Los desafíos lo obligan a reflexionar sobre la relación entre fe y política, lo que lo lleva a concluir que la solución no puede imponerse, sino lograrse a través del diálogo y el respeto mutuo. Busca acercarse a la Iglesia en términos de colaboración, pero la tensión persiste, lo que refleja la lucha más amplia entre viejos paradigmas y nuevas ideas que darían forma al futuro de México. El ascenso de Victoriano Huerta comenzó a tomar forma en medio de la agitación política que azotó a México. Era un general audaz y ambicioso que había alcanzado notoriedad durante la Revolución, pero sus intenciones siempre estuvieron envueltas en sombras de manipulación y poder. Huerta se dio cuenta de la debilidad de Madero y del descontento de las masas,
lo que le llevó a tramar una conspiración para desestabilizar al gobierno. Aprovechando la desconfianza de los revolucionarios, comenzó a seducir a los militares y a la élite conservadora del país, prometiendo un orden que muchos consideraban necesario. Las voces de descontento se hicieron más fuertes, y mientras Madero se esforzaba por unir al pueblo bajo una bandera común, Huerta se movía en las sombras, generando la chispa que encendería un fuego en todo el país. La lealtad de los soldados comenzó a dividirse entre el joven presidente y el carismático general, preparando el escenario para un enfrentamiento sin precedentes que cambiaría el curso de la revolución. En este caldero hirviente de ambición, Madero sintió que la presión aumentaba, mientras Huerta se convertía en una presencia amenazadora, lista para reclamar el trono que Madero se había ganado con tanto sacrificio. Los últimos días de Madero estuvieron marcados por la incertidumbre y la tensión creciente. En medio de frenéticas reuniones con sus asesores y ministros, discernió claramente la erosión de su influencia y un asedio que se cernía a su alrededor. Las noticias sobre conspiraciones contra su gobierno se volvieron comunes, intensificando su sensación de vulnerabilidad. Cada día, los gritos por el cambio resonaban con más fuerza en las calles, y las protestas pedían más de lo que Madero podía ofrecer. Sin embargo, Madero no dejó de darse cuenta de que su misión era más que simplemente asegurarse el poder. Todavía creía que se podían realizar cambios importantes. En momentos de soledad, recurría a las enseñanzas que había recibido de los espíritus, buscando consuelo y claridad en medio de la agitación. La espiritualidad se había convertido en su refugio ante las duras realidades, y estaba convencido de que su visión aún podía hacerse realidad, incluso bajo nubes oscuras. Sin embargo, el violento golpe de Huerta se acercaba, y Madero sin duda sentiría el peso de las consecuencias de su lucha por la justicia, mientras el eco de la historia lo preparaba para lo que vendría. En tiempos de crisis, los encuentros de Madero con los espíritus se hicieron aún más frecuentes. En cada sesión buscaba desesperadamente mensajes que le guiaran en sus decisiones, buscando consuelo en medio del caos. Un espíritu susurró que la pelea no era solo física, fue una batalla moral contra las fuerzas que buscaban dividir y destruir su país. Inspirado, Madero se dio cuenta de que su conexión con los planos espirituales podía guiarlo hacia soluciones no convencionales a los problemas del presente. Comenzó a comprender la importancia de la unidad y el entendimiento mutuo, no solo entre ciudadanos, sino también entre oponentes políticos. Un espíritu de viejo sabio le advirtió sobre la traición que podía venir de donde menos la esperaba, llevando a Madero a actuar con más astucia y cautela en sus articulaciones políticas. Consciente de que el tiempo se acababa, decidió promover la vuelta al diálogo, buscando el acercamiento con grupos insurgentes y opositores, con la esperanza de que la reconciliación fuera el camino hacia la paz, incluso en medio del descontento y los conflictos. Por eso alzó la voz pidiendo una pausa en las hostilidades y pidiendo comprensión, pero el eco del poder de Huerta ya retumbaba presagiando un desenlace trágico. El asesinato de Francisco y Madero conmocionó al país y dejó un clamor popular que resonó en toda la nación. Huerta, que se había impuesto como presidente tras un golpe militar, selló el destino de Madero y otros líderes revolucionarios en un acto cruel que no solo eliminó a un hombre, sino también los ideales de libertad y justicia que representaba. Las lágrimas y la indignación despertaron un sentimiento de traición y revuelta en las masas. Madero, incluso después de su muerte, se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos humanos. En las plazas y calles del país, multitudes comenzaron a amotinarse, pidiendo justicia y la continuidad del sueño revolucionario. Las voces unidas de trabajadores, campesinos e intelectuales hicieron eco de su nombre, alzando banderas de protesta contra las injusticias que crearon espacios para la tiranía. Madero ya no era solo un hombre se había transformado en un mártir, galvanizando una nueva ola de resistencia y fuerza entre quienes deseaban un México libre de las cadenas de la opresión. Su historia, marcada por convicciones espirituales y luchas sociales, continuaría inspirando la determinación de los nuevos líderes que vendrían, y que en última instancia buscarían hacer realidad los ideales que tanto valoraba. Tras la muerte de Francisco
y Madero, su nombre rápidamente se convirtió en símbolo de lucha y resistencia. El pueblo, que había creído en sus promesas de un México más justo, vio en él no solo un líder asesinado, sino un mártir de la democracia. Las manifestaciones populares aumentaron en intensidad, con multitudes reunidas en plazas, gritando su nombre y pidiendo justicia. Estas movilizaciones no fueron solo reacciones a su muerte, sino también un reflejo del descontento acumulado con el régimen de Huerta, que se estaba volviendo cada vez más opresivo. Madero, en su búsqueda de la verdad y la justicia social, había despertado una conciencia colectiva, que ahora se manifestaba vigorosamente. Su lucha trascendió el momento, convirtiéndose en una inspiración para las generaciones futuras. El legado que dejó no se limitó al enfrentamiento físico, sino que se convirtió en un llamado incesante a un gobierno más ético y participativo, que defendiera los derechos de todos. Así, en las mentes y los corazones de los mexicanos, Madero permanece eternamente vivo, representando la esperanza de que algún día la verdadera democracia triunfe sobre cualquier forma de opresión. La historia de México lleva en sus páginas la glorificación de figuras que, a través de sangre y sacrificio, moldearon el destino de la nación. Sin embargo, fue a través de la tragedia de la muerte de Madero que la narrativa se volvió particularmente conmovedora. Historiadores y pensadores han discutido y debatido su legado a lo largo de décadas. Madero fue recordado no solo como el presidente que se enfrentó a un régimen dictatorial, sino también como el hombre que soñaba con un país donde la justicia social y la igualdad fueran derechos para todos. En libros, artículos y documentales se revisa su historia, y a menudo se le retrata como un mártir que dio voz a los silenciados. Ciertos acontecimientos de su vida, como sus interacciones con los espíritus, se destacan como autonomías que dieron forma a su filosofía política. Esta visión encarnaba los ideales de que la lucha por la justicia va más allá de la vida física y que la muerte no pone fin a la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, la historia no olvida a Madero, ya que sus ideas resuenan en muchos que aún luchan por un México más justo y soberano. Las interacciones espirituales que experimentó Madero durante su vida dejaron huellas imborrables en sus ideas y convicciones. El espiritismo no solo ofreció a Madero una comprensión más profunda de la vida y la muerte, sino que también le proporcionó un marco moral y ético que lo guió en su viaje político. Aprendió que la justicia no es solo una causa, sino un deber colectivo que trasciende la existencia física. Los mensajes de los espíritus lo animaron a desafiar las injusticias que observaba a su alrededor, mostrándole que su lucha era parte de un gran ciclo de aprendizaje y evolución espiritual. Muchos de los que participan en el activismo social carecen de una base sólida para sus acciones. En el caso de Madero, esta base encontró fuerza en su creencia en la posibilidad de transformación y renacimiento. Así, el espiritismo moldeó su visión del mundo, ayudándole a comprender que el amor y la solidaridad eran esenciales para construir un futuro ideal, donde todos pudieran prosperar. La muerte, para Madero, era más que un fin. Fue la continuación de un camino espiritual que trasciende las limitaciones de la vida terrenal. Esta comprensión lo llevó a reflexionar profundamente sobre su propia mortalidad y el colectivo que busca justicia. Las experiencias que tuvo ante los espíritus le mostraron que la vida no es lineal, sino un ciclo de oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Vio la muerte como un pasaje que revela las verdades más profundas de la existencia y solidifica la idea de que todo lo que hacemos aquí resuena en la eternidad. Madero creía que, incluso después de su muerte, sus ideas y sueños podrían perdurar a través de aquellos que continuaran luchando por un México más justo. Así, la muerte no fue un acontecimiento aterrador, sino una invitación a la reflexión y a la transformación. En sus últimas interacciones, se despidió con la esperanza de que los mexicanos no olviden su mensaje, sino que lo utilicen como combustible para sus propias batallas, no solo por la libertad política, sino por la evolución espiritual. La historia de Francisco y Madero nos enseña que la búsqueda de la justicia y la lucha contra la opresión son caminos que requieren valentía, reflexión y una comprensión más profunda de la vida y la muerte. Madero nos recuerda que las ideas y los ideales pueden trascender la vida física
inspirando cambios sociales y espirituales, incluso después de la muerte. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué historia histórica o figura inspiradora te gustaría escuchar aquí en nuestro canal? Deja tus sugerencias en los comentarios. Dada la lucha de Madero por la justicia y la igualdad, ¿cómo cree que podemos continuar esta búsqueda en nuestra propia sociedad? ¿Qué acciones podemos tomar para marcar la diferencia? Si te gustó este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video. Únase a nosotros en este viaje de aprendizaje y reflexión. Si te gustó este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video. Únase a nosotros en este viaje de aprendizaje y reflexión.